Llegó la hora del análisis, del comentario. Está aquí ya el panel de análisis político y de contingencia. Los presento de inmediato. Me acompaña Emilia García, directora de estudios en Idea País. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Maca? Y saludamos también a Cristóbal Carli, investigador del Instituto de Igualdad. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días. Me imagino que tienen sueño porque más de 3 horas duró, ¿cierto?, el debate presidencial del día. Sí, hay que replantear los formatos, eso yo creo que es lo primero. Hay que replantear los formatos, eso es lo primero que hay que ¿no? Pero es que también la gente llega tarde porque a su es un día casa. laboral, claro. Pero también la gente llega tarde a su casa. Entonces, bueno, si empieza a las 6 uno no alcanza a llegar. Bueno. Pero el que fue en Tele 13... Es que fue más corto, ¿no? Y partió a las 8, entiendo. El que fue un domingo. Claro. Fue por antes. ejemplo, el de las radios, que es en horario hábil. Mucha gente lo escucha, pero no logra escucharlo todas las horas. Bueno, lo cierto es que hubo debate ayer, terminó la madrugada de hoy. ¿Y qué opinión tienen respecto de las últimas cartas que se juegan ya los abanderados? Parte por ti. Sí, bueno, creo que aquí hay dos temas. Cristóbal ya lo planteó ahora recién respecto del formato del debate y es un punto que a mí me hubiese gustado, me gustaría tocar. Pero sobre el debate de ayer propiamente tal, sí, se vio que cada candidato estuvo usando ya sus últimas cartas bajo la manga a 6 días de las elecciones. Se vio a una Evelyn Matei, creo yo, de menos a más. Partió, creo, más o menos insegura, pero después la vimos como la candidata que ha sido su tónica en los últimos debates también, ¿ah? Pero generalmente se la había visto más temerosa, más apagada. Ayer creo que tuvo buenas salidas, buenos emplazamientos. Y terminó muy arriba, creo yo, y hizo buen uso en el fondo de su última oportunidad que tenía para plantear una candidatura viable en segunda vuelta. Pero yo creo que sobre todo la disputa se notó, sobre todo entre Janet Jara y José Antonio Kast. Ahí José Antonio Kast no soltó a Janet Jara, la emplazó cada vez que pudo. Janet Jara le respondía cada vez que podía también. Ahí también se vio un intento muy notable de Janet Jara de distinguirse del gobierno actual en este intento de la oposición, sobre todo de la candidatura de José Antonio Kast, de enmarcarla dentro de la continuidad de este gobierno. Y ella se distanció muchísimo, no solamente por la toma de San Antonio, sino que por el saludo, no saludo, claro, de Gabriel Boric a Javier Milei. Pero bueno, yo creo que lo de fondo, yo creo que tiene que ver con cuál es la estructura del debate y si es que efectivamente este tipo de estructura está sirviendo para el objetivo que debiese tener o el sentido que tienen los debates, que es que la ciudadanía se informe y así pueda seguir su voto. Y yo creo que actualmente este tipo de debates no está sirviendo para ese cometido. Quiero conocer tu opinión también respecto, tu primera apreciación respecto. Sí, yo quiero comenzar por donde iba terminando, Emilia. Yo creo que es importante distinguir una presentación de programa, una presentación de ideas de un debate. Es importante que los debates, sean interacciones entre los candidatos, sean instancias en las cuales los candidatos se puedan interpelar mutuamente y resaltar cuáles son sus diferencias. Por supuesto. Pero a mí me parece que en un escenario con 8 personas, eso es mucho más difícil de hacer. Además, el formato, claro, el formato no ayudaba. Me parece superfluo gastar tanto tiempo en que los periodistas interpelen. Los periodistas tienen permanentemente espacios para interpelar a los candidatos, tienen conferencias de prensa, tienen entrevistas personales. Me parece que en las instancias de los debates... No creas, porque uno hace más intentos de poder tener a los candidatos de las que realmente logra. Claro, no por ser pero uno podría ajustar ese formato y adecuarlo de esa manera. A mí me parece que lo especial que tienen, la particularidad que tienen los debates es la posibilidad de que los candidatos se confronten, y me parece que tener tantos candidatos sobre la mesa dificulta un poco eso. Además, la duración también me parece absolutamente irrisorio de que un debate transmitido por los canales de Anatel termine después de la medianoche en un día laboral. O sea, le estamos pidiendo a la gente demasiado, yo creo. Y finalmente el debate se convierte en una instancia en la cual los candidatos van más que nada a extraer cuñas que después suben a sus redes sociales que incluso también se planteaba en la prensa el domingo, parecimos más influencer que candidatos. Sí. Yo creo que quizás para que no sea solamente crítica, que sea un poco más propositivo, lo que se hace en algunos países es que se dividen las noches de debate. Hay una noche con 4 candidatos que generalmente se segmentan en base al rendimiento en las encuestas por supuesto certificadas por quienes organizan el debate, y eso permite más dinamismo
en la discusión, en fin. Pero más allá, ¿cierto? Más allá del formato, yo quisiera preguntarles también respecto de cómo vieron a los candidatos en un momento donde también tenemos veda de encuestas, por lo tanto no se va a medir el rendimiento, ¿cierto? De Claro, que una veda un poco otra norma tramposa. que... Bueno, pero lo cierto es que... Echa la ley, echa la trampa. Lo cierto es que la gran encuesta la vamos a tener el domingo, así que Sí. ni aunque hubiera novedad, ¿cierto? Sí, El tiempo sí. lo vamos a medir el domingo también. Entonces les quería preguntar específicamente cómo vieron el desempeño de los candidatos respecto a lo mismo. Se plantearon, más allá del formaticito, varios temas que a los chilenos les importa mucho. Partíamos Sí. hablando de seguridad, se habló de pensiones, se habló de economía, se habló del salario vital. Por ahí decía que, no sé si José Antonio Kast respondió todas las preguntas o no. Tú decías que Evelyn Matei logró, ¿cierto?, al final tal vez usar su tiempo en favor, eso es lo que has dicho personalmente. En lo estrictamente político, ¿cómo vieron el desempeño y si es que aprovecharon o no estos minutos? Va a partir contigo. Sí, o sea, yo creo que la persona o el candidato sobre el cual estaban todas las luces anoche era sin duda Kaiser, Johannes Kaiser, porque era tuvo un él. desempeño distinto en los otros debates. Sin duda, porque yo creo que Johannes Kaiser, el primer debate sorprendió mucho, porque es una persona que este tipo de formato de debate le acomoda mucho, porque es bueno para la cachaña, digamos, para la cuña ganadora. Y tiene experiencia como youtuber, entonces sabe cómo instalar un mensaje. Y digamos, y es una persona elocuente, y eso se nota bastante. Ahora, yo creo que es bastante evidente que hay una diferencia entre Kaiser cuando tiene que sacar la cuña ganadora o cuando lo interpelan y tiene que profundizar en las cosas que él señala, ¿no? Yo creo que él tiene, y por supuesto eso tiene que ver más bien con su temperamento y con su carácter, siento yo que se complica cuando tiene que empezar a hablar de propuestas, cuando lo interpelan de vuelta, ahí se desestabiliza Kaiser. Y yo creo que ya es evidente que al tercer debate, ya los periodistas, ya los otros candidatos le van tomando la mano, ¿no? Yo creo que en ese sentido Kaiser fue capaz de introducir, digamos, ideas importantes, digamos, profundizó un poco sobre lo que él plantea como recorte al Estado, sobre propuestas en materia de seguridad, pero también me parece que tuvo momentos bastante débiles. Por ejemplo, lo conversábamos recién, yo no sé qué tanto le ayuda a Kaiser empezar a proponer ideas fuera de la caja en términos de derechos humanos, por ejemplo. A mí su propuesta de hacer un plebiscito para revisar las exoneraciones me parece absolutamente absurda, ¿no? Yo no sé qué beneficio le reporta, y de hecho yo creo que efectivamente se vio muy incómodo con eso. Ahora, el resto de los candidatos yo creo que están más bien en su juego, se vio un cast bastante sólido, buscando administrar su ventaja y administrando a su público. El caso de Janet Jara lo mismo. Me parece que Janet Jara es bastante evidente que no hizo esfuerzos particularmente por acercarse a otros públicos, quizás lo está guardando para la segunda vuelta, entendiendo de que ella tiene un margen y tiene un votante, un público cautivo que le basta y le sobra para pasar al balotaje. Y los otros candidatos buscando llamar la atención y tratando de revolver un poco el ambiente. El caso de Matei es particularmente notable, pero por cierto también el de Marco Enrique Dominami, ¿no? que a esta altura ya es más bien un sparring de los demás candidatos, lamentablemente, pero que sin duda también ayuda al menos para revolver y para poner determinados temas sobre la mesa. Lo mismo el caso de París y Arte. Ahora, no y olvidemos que Jaime París Nieves. salió tercero en la elección pasada. Así es. Claro. O sea, podría tener un caudal de votos importante también el día domingo, Sí. que después, ¿cierto?, en la segunda vuelta en el balotaje Matei alguien también. tiene que ir a buscar. ¿Ah? Matei también podría tener. No, un caudal sí, claro, importante. digo, Sí, en sí. comparación con Marco Enrique Minami, claro. que pudiera, ¿cierto?, haber una distancia respecto de lo que finalmente hay que casar en la segunda vuelta, que son votos. ¿Cómo lo viste tú, el desempeño estrictamente político de los candidatos? Sí, coincido bastante con Cristóbal en su análisis. Aquí yo iba anotando... todo el análisis con apuntes del libro. Sí, iba anotando cosas Claro. porque después uno se le olvida Sí. y después uno lee y escucha análisis y se queda con eso. Y entonces yo anotaba en cosas en tiempo real. Creo que Kast tiene, a mi juicio, yo tengo una contradicción con Kast, porque por un lado encuentro que es muy audaz en su estrategia de no hablar de temas mal llamados morales o valóricos y enfocarse completamente en este gobierno de emergencia. Nunca lo han podido sacar de ese discurso, y ayer cuando se le preguntó por aborto fue súper majadero, insistente en no hablar sobre ese tema, y en ese sentido yo creo que estratégicamente es muy audaz. Lo hace muy bien porque instala un mensaje, y cuando uno piensa en seguridad, lo primero que piensa se le asocia al candidato Kast. Pero por otro lado,
él sabe, y yo creo que ayer se notó, él sabe que esa estrategia lo está haciendo peligrar su paso a la segunda vuelta, porque le gana en esos temas Kaiser por la derecha y él, o el Partido Republicano, que un poco ha saltado a la fama o ha generado adhesión en cierto electorado en los últimos años por la crítica a Chile Vamos de abandonar esta agenda moral. Ahora el mismo candidato Kast está cayendo en lo mismo que ellos denunciaban en Chile Vamos. Entonces, ayer lo vi particularmente incómodo en esas preguntas porque entiendo su estrategia comunicacional de no querer entrar en estos temas que dividen y que sabe que le pueden costar, pero sabe que Johannes Kaiser es el que está capitalizando ese electorado. Y en ese sentido también tuvo que Evelyn Matei dar explicaciones sobre este video, ¿cierto? Este musical. Yo también tengo sentimientos encontrados, porque finalmente todo el mundo terminó hablando del video y por ahí dicen que a veces no es publicidad mala, pero muchos criticaron el video también. Y ayer tuvo que salir a dar explicaciones y quiero engancharlo con lo que tú dices, porque ella finalmente dice, nada de lo que sale en el video no es verdad. Y ella habla de, vamos a hacer un gobierno de emergencia, pero eso no basta. ¿Cómo lo ves tú también respecto de ese punto de vista? Sí, a mí también me da un ¿O poco... capitaliza solo Johannes Kaiser? No, a mí también me da un poco de vergüenza que se hable tanto del video. Yo no creo que nadie vaya a cambiar su voto por ese video. Yo creo que es más bien un entretenimiento para los que estamos cansados de la campaña. Claro, y esto es como un poco una de anécdota. salpimienta. Claro, sí, por supuesto, pero yo creo que no veo por qué eso sería relevante para que lo preguntaran en un debate y para que la ciudadanía lo usase como elemento de juicio. Sí, o sea, yo creo que evidentemente a propósito de eso también evidentemente hay una necesidad de Evelyn Matei de poder revolver un poco el escenario, porque si es que las cosas se mantienen tal y como están, si se mantiene la inercia que uno observa en las encuestas y uno observa también conversando con la gente, la verdad es que Evelyn Matei va para abajo, ¿no? Sí. Y de hecho hay quienes dicen en el mundo de las encuestas que está incluso más complicada de lo que muestran los números porque hay un sesgo de autoselección en las respuestas que la favorece por los segmentos a los cuales ella apela, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el desempeño de Matei ayer fue bueno, creo que hizo lo que pudo, yo creo que de todos los candidatos de la derecha probablemente es la que más intentó marcar diferencias con los otros. Si pareciera que hace un par de debates encontró el tono. Podría ser, yo creo que Evelyn Matei no es mala en los debates, yo creo que ella es capaz de destacarse, además ella tiene propuestas, digamos, yo creo que su propio lema de campaña lo reafirma, ¿no? O sea, la gran ventaja que ella tiene con respecto de Kast y Kaiser es que ella tiene un equipo consolidado detrás que le puede suministrar de contenido a un nivel mucho superior al que tiene Kaiser, por ejemplo, al que tiene alguien como Parisi o Marco Enríquez o Minami, ¿no? Y en el caso, la comparación con Kast es interesante porque Kast fue majadero, incluso quizás demasiado majadero en apuntar al gobierno, en apuntar a Janet Jara, Johannes Kaiser más o menos lo mismo, ¿no? En cambio, Matei buscó marcar diferencias, también, digamos, interpeló a Kast por el tema del vidrio, que fue una cosa que además hizo Janet Jara. Y claro, yo creo que Evelyn Matei ella pensaba y ella sabía que esta era su última oportunidad, ¿no? El domingo sabremos si la aprovechó o no. Oye, a mí me parece que no le va a alcanzar, pero quién sabe, ¿no? Pero yo creo que no es parte de una estrategia el pegarle a José Antonio Kast por el vidrio. O sea, yo creo que si hay algo que ha quedado claro en los análisis después de los debates es que Matei lo que no tiene que hacer es buscar a Kast y a Kaiser, y tiene que sino que plantearse como la antagonista de la continuidad de este gobierno y no lo hace. Quiero hacer una pausa, pero quiero dejarles plantear una pregunta, ¿ya? Quiero dejarles plantear una pregunta, porque finalmente esta elección ha pasado por quién está en el centro, ¿cierto? Por ahí pareciera que hoy día el centro político o está en Janet Jara o está en la UDI, o dónde está el centro, ¿cierto? Por lo tanto, eso va a ser clave. Es ese votante, y no sé si va a haber un votante silencioso que no quiere votar acá ni allá y en la urna lo va a decidir. Entonces les quiero dejar planteada la pregunta de cómo se diferencia esta elección versus otra respecto de esa caudal de votos a la vuelta de la pausa, porque ya me están indicando acá que vamos al corte muy breve, mientras les dejo para revisar los apuntes, el tiempo necesario para hablar finalmente de esta gran masa de votantes que tiene que ver con el centro político. Volvemos de inmediato aquí al panel de conversación, análisis, política y contingencia y más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio.
AM. Bien, pues de regreso aquí en el panel de análisis político y de contingencia. Estamos con Emilia García, directora de estudios de Idea País, y Cristóbal Carle, investigador del Instituto Igualdad. Emilia, me quedaba contigo la palabra y yo ampliaba esta pregunta desde lo que pasó el día de ayer. Veíamos una Janet Jara que decía, bueno, hablaba sobre el Partido Comunista, que en cada evento me preguntan sobre esto. Hemos hablado mucho, ¿cierto?, sobre dónde está el centro, quién ocupa el centro, y saber si es que ese va a ser determinante a la hora de quién va a llegar al balotaje, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo lo proyectas? Bueno, eso yo creo que esa pregunta va a ser resuelta el domingo. Yo creo que la gran pregunta que todos tenemos es si efectivamente existe este centro político, este voto silencioso que algunos apelan y que podría dar la sorpresa. Yo tiendo a pensar que y vuelvo anteriormente, ¿por qué la gente habla o piensa que puede haber un voto silencioso? Porque la ciudadanía en distintas encuestas y en distintos trabajos manifiesta constantemente que quiere un representante moderado, que quiere cambios con moderación. Entonces hay una contradicción ahí, o una aparente contradicción entre la ciudadanía queriendo o buscando la moderación y después apoyando candidaturas que no son moderadas. Ayer me pareció muy interesante el ejercicio que hicieron con inteligencia artificial, que decían, posicionando a los candidatos entre el 1 y el 10, siendo el 1 lo más de izquierda y 10 lo más de derecha. Y Janet Jara está cercana al 2 y Kaiser está en el 9 y tanto, y bueno, y son candidaturas hoy en día fuertes. Entonces uno dice, bueno, si la ciudadanía busca esta moderación, pero por otro lado apoya a candidaturas que son más bien extremas, entonces ¿existe o no existe ese centro político? Yo creo que es una nostalgia de querer algo que existió muy fuerte en las últimas décadas, pero lamentablemente hoy día yo creo que ese porcentaje es más bien mínimo en las elecciones, pero bueno, ojalá esté equivocada. Bueno, venimos juntos de conocer la encuesta de polarizaciones, ¿cierto?, donde pareciera que Chile está cada vez más polarizado, y me hace sentido con lo que tú dices. ¿Cuál es tu opinión? Sí, a mí no me pareció tan interesante el ejercicio de la inteligencia artificial. O sea, primero yo creo que la verdad es que primero creo que Entonces tú estás cerca de tal número y tú cerca del otro. Claro, primero porque creo que, bueno, evidentemente a mi juicio le resta seriedad al debate, pero también porque asume o presupone un marco en el cual las posiciones políticas o el espectro político es una cuestión fijada y que los candidatos se tienen que contrastar en torno a criterios que están previamente determinados y fijos. Y yo creo que la discusión sobre el centro político y la discusión sobre el posicionamiento de los candidatos y cómo ellos se contrastan con el resto es siempre contingente. Yo creo que lo interesante aquí, y quizás una manera que a mí me parecería un poco más sugerente de plantear este debate es ¿dónde está hoy día el votante mediano? ¿O dónde está hoy día el votante que se puede mover en una eventual segunda vuelta? O decir, ¿dónde está el centro? ¿No? Porque claro, en la elección de 1970 el centro era Radomiro Tomic, que proponía superar el capitalismo, ¿no? Hoy día el centro político, o pareciera ser, si es que nosotros entendemos que Jara está en la izquierda y Kaiser está en la derecha, lo que está hoy día más o menos ocupando ese espacio es por una parte Matei, que es la candidata de la UDI, lo cual ya de por sí implica que ha habido un corrimiento en el espectro, ¿no? Está Franco Parisi, que es un tipo que se define ni facho ni comunacho y todas esas cosas que le gusta decir a él, pero que sus valores, su discurso, sus prioridades se acercan mucho más a lo que históricamente ha planteado la derecha, y eso debería ser sin duda una señal de alerta para la izquierda. Y aquí, sobre Janet Jara, un pedazo respecto también de lo que comentábamos al principio, ¿no? O sea, me parece muy evidente que Janet Jara todavía no ha sido capaz de dar el tono en sus respuestas cuando la interpelan por su militancia en el Partido Comunista, y la verdad es que yo dudo que lo pueda hacer. No sé si lo puede hacer, ¿no? Pero me llamó la atención lo que dijo anoche en el debate, me llamó mucho la atención porque ella dijo, se enojó, gastó como 30 segundos de su palabra en reclamar de por qué le preguntaban por su militancia. Eso también lo noté. E inmediatamente después le preguntan, ya, ok, perfecto,
pero tus diferencias con Boric. Y ella lo que dice es muy revelador porque dice, nosotros venimos de tradiciones políticas distintas. Bueno, entonces su militancia sí importa. Claro. Porque su tradición política, de hecho, Era relevante. De hecho, lo que la hace distinta de Boric es que ella milita en un partido como el Partido Comunista, que tiene una cultura diferente, algunos la podrán jugar mejor, peor en distintas facetas. Entonces, ahí hay una contradicción que no termina de resolverse y quizás en la segunda vuelta vamos a ver un poco más resuelta, digamos, esa posición de Jara respecto de su militancia y de lo que eso significa y de lo que eso puede agregar, ¿no? Evidentemente, si es que ella avanza a segunda vuelta con Johannes Kaiser, me parece que su militancia del Partido Comunista va a ser una cosa un poco más trivial, ¿no? Pero si pasa con Evelyn Matei o incluso con José Antonio Kast, va a tener que seguir contestando respecto a eso. Y también el tema del gobierno, ¿no? De hecho, una de las preguntas en el debate ayer era qué era lo que a ella le complicaba más, no sé, su militancia del Partido Comunista o su carácter de continuidad de este gobierno, ¿no? Que por cierto es una muy buena pregunta y es otra de las preguntas que se van a responder al menos parcialmente el día domingo. ¿Qué opinas respecto a esto mismo? Porque finalmente lo que el Partido Comunista ha tenido últimamente en las votaciones un techo, que lo hemos conocido, ¿cierto?, con la cantidad de ciertos parlamentarios, etcétera, pero ella es una figura distinta, tomó distancia de los líderes del Partido Comunista el día de ayer, pero finalmente nuevamente pareciera que hay que cazar hacia el centro y por eso es que ha sabido resolver poco esto de qué hago con mi militancia. Entonces mi pregunta directa es como, ¿hay un centro? Pareciera un centro que se quedó acéfalo, ¿no? ¿O no hay un centro y nos quedamos con esto de que estamos en el 8 y en el 2 y empezamos a extremar posturas, lo que es muy grave porque finalmente habla de una sociedad polarizada? Sí, yo creo que aunque existiera ese centro, que pongo la condicionante, porque porque no sabemos dónde está, si es que está o no. Tampoco creo que lo vamos a poder saber a ciencia cierta este domingo. No solamente porque no hay candidatos fuertes actualmente en el centro. Uno podría pensar los nombres que dice Cristóbal, agrego a Harold Mike Nichols, pero también el votante tiene algo de pragmático cuando elige en la urna y probablemente no va a elegir o no va a votar por alguien que no tiene ni una posibilidad de pasar a segunda vuelta. Entonces, existe esto de creo querer llegar con el ganador, o sea, vamos a dejar afuera a Marco Enrique Minami, Artés. Sí. Claro, y entendiendo que lo que está en juego aquí es quién pasa a segunda vuelta. Claro, entonces aunque Harold Mike Nichols pueda convencer a muchas personas porque es del centro político, yo creo que también la mayoría de esas personas dirán, bueno, voy a tener que votar por otra persona que tenga más chances para una eventual segunda vuelta. Lo que sí va a ser interesante para ver si es que existe o no este centro político, qué características tiene, dónde se encuentra, va a ser la elección parlamentaria más que la elección presidencial. Eso va a ser a pesar de que tampoco hoy en día hay algún partido político que capitalice ese centro. En su minuto lo hacía la Democracia Cristiana, pero que hoy en día ya está lejos de ser de centro. Uno podría decir que demócratas amarillos, tiendo a pensar que no van a ser tan relevantes en los resultados, pero yo creo que para ese tipo de preguntas hay que mirar más la parlamentaria que la presidencial. Sí, una última cosa sobre el centro. Yo creo que lo que hay que ver aquí es cuál centro, porque incluso en el ejercicio de inteligencia artificial que se mencionaba, los dos candidatos más cercanos, o dos de los candidatos más cercanos son París y Harold Mike Nichols, que son ambos candidatos que se definen de centro, que buscan alejarse de lo extremo, pero que sus posiciones, y ayer se vio en el debate con mucha claridad, o sea, son absolutamente distintas, sus prioridades, su aproximación a los temas de la agenda, su matriz doctrinaria pareciera ser que es absolutamente distinta al público al cual apelan. A mí me interesa mucho lo que está planteando Harold Mike Nichols, me parece que sus propuestas son interesantes, me parece una lástima que esté tan abajo en las encuestas, ¿no? Más que pone otros temas sobre la mesa. Sí, además él pone un tono diferente, otros temas. no va al choque, Claro. tiene una estrategia que me parece que es interesante y que quizás en otro momento de la historia podría haber tenido mejor recepción, ¿no? Claro. Pero ahora pareciera ser que los vientos corren en otra dirección. Pero claro, o sea, eso ya muestra esa diferencia, ese contraste entre París y Harold Mike Nichols, muestra ya en qué medida el centro tiene una definición contingente y lo que hay que ver es más bien ese electorado, que no se define ni en la izquierda dura, dogmática, votante cuadrado, ni en la derecha idem,
qué candidatos y qué tipo de opciones está eligiendo. Y yo creo que por eso Sí, va a ser muy sí. interesante ver qué va a pasar el domingo en la noche con estos mismos candidatos. O sea, van a haber 6 perdedores y lo que van a hacer, a quienes van a apoyar, en cuánto tiempo van a definir quién va a ser su candidato de segunda vuelta. Va a ser más interesante, sobre todo pensando en este centro que es muy distinto entre ellos, como lo es Harold Mike Nichols y Franco Parisi. Les quiero agradecer, no tengo más tiempo, Emilia García, directora de estudios en Idea País, Cristóbal Carli, investigador del Instituto de Igualdad. Ustedes saben que yo me quería conversando largo rato de esto, pero tenemos que seguir avanzando. La verdadera encuesta la vamos a vivir el domingo con este poder que tenemos los chilenos de salir a votar y lo importante que es cuidar las democracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y les cuento que también sube la temperatura en el mundo político y también acá, 14, ¿cuántos grados? 14 grados ya. 14 grados hay a esta hora en la región metropolitana, 14,4 grados ya empiezan a marcar los termómetros, 7 suben, van a llegar hasta los 25 grados aproximadamente aquí en Santiago. Les aviso que de acuerdo a la proyección de meteorología, el domingo van a haber 28 grados como máxima, así que también organizarse a la hora de votar, al menos aquí en Santiago, porque este país es muy diverso en su geografía y vamos a votar a lo largo de todo Chile. Vamos al corte, volvemos de inmediato, no se vaya. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.